Bueno, vamos a desarrollar problemas de asignación utilizando el método húngaro y el solver de Excel. Entonces, vamos a comenzar con un ejemplo sencillo de minimización. Entonces, recordemos que el método húngaro es un método de optimización de problemas de asignación conocido gracias a que los primeros aportes al método clásico definitivo fueron de Denis Konig y Jenő Ingerbary, dos matemáticos húngaros. El algoritmo, tal como se detallará a continuación, está diseñado para la resolución de problemas de minimización únicamente. Será entonces cuestión de agregar un paso adicional para abordar ejercicios de maximización. Comenzaremos entonces a desarrollar un problema de minimización. Tenemos entonces el siguiente ejemplo, donde tenemos 5 trabajadores para asignarse a 4 máquinas. Esta es una tabla de costos de contratación donde se mide pues el valor por hora en miles de lo que costaría contratar a un trabajador para que opere cada una de estas máquinas, ¿no? Entonces, el primer paso dice entonces que se debe verificar que la tabla de costos o la tabla de asignación del problema que vamos a desarrollar sea cuadrada, del tipo m por m. Entonces esta matriz deberá ser cuadrada. Entonces, en el primer paso lo que vamos a hacer es sencillamente hacer un balance de la tabla. Como vemos que aquí tenemos 5 filas, 4 columnas, lo que vamos a hacer es agregar una máquina ficticia con costos ceros. Seguiremos entonces. Para el paso 2, observamos entonces que ya al tener una matriz nueva construida del tamaño 4×4, se consignarán los valores resultantes de la diferencia entre cada costo y el valor mínimo de la fila. Es decir, el paso 2 es identificar el costo mínimo por fila. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a crear aquí en Excel una columna que se llame valor mínimo y lo vamos a identificar de la siguiente manera. Vamos a decir que con la fórmula mínimo nos identifique el valor menor de esta fila, y así entonces procedemos a arrastrar para que no lo haya hecho. Vamos a continuar entonces. Lo que vamos a hacer entonces es crear una nueva tabla que la vamos a programar de la siguiente manera. Vamos a decir que este valor de acá le sea restado el valor mínimo, y vamos a hacerlo entonces por fila, ¿no? Entonces lo que yo puedo hacer es coger este valor de acá y copiarlo. Antes, con F4 aquí en la casilla del valor mínimo le doy F4 para que me vuelva ese valor fijo y le doy Enter, con lo cual yo puedo arrastrar los siguientes valores y verifico que esté bien hecho. Muy bien. Si yo arrastro acá,
Entonces yo podría coger esta matriz y llevarla hasta el último valor y vemos que ha quedado regálenme aquí. Entonces lo que voy a hacer acá es sencillamente copiar este valor acá y decirle que a este valor me le reste este de acá, dejando con F4 ese valor fijo y lo voy a arrastrar de nuevo. Verifico que esté quedando bien y lo hago así con todos, dejando este valor fijo, doy enter y arrastro hasta la última casilla. Sí, lo haría así con el siguiente y este valor con F4 lo dejo fijo y arrastro hasta la última casilla. Ahora con este valor menos el costo mínimo, con F4 lo dejo fijo, enter y arrastro. Listo. Tendría entonces el siguiente paso. Vamos a continuar entonces con el paso 3. El paso 3 se refiere a hacer lo mismo por columna, sencillamente para hallar la matriz de costos reducidos. Entonces vamos a copiar la última tabla para que no nos varíe. Vamos a decirle que control C, nos situamos acá, clic derecho, pegado especial y valores, para que no nos traslade fórmulas. Bueno, para hallar un consecutivo de y continuamos entonces. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a llamarle aquí valor mínimo y vamos a decirle que nos determine el valor mínimo de esta columna. Enter. Teniendo eso, voy a arrastrar para que me halle todos los valores mínimos y voy a generar una nueva tabla donde voy a hacer lo mismo pero por columna. A este valor de acá le voy a restar valor mínimo de su columna y arrastramos acá para verificar que todo haya quedado bien. Y podemos colocarles, dejar esos valores fijos del valor mínimo. Puedo coger y arrastrar todo, perdonen, las casillas para ver y verificamos que todo esté bien con cualquier valor. Observe, ha quedado bien programado el Excel. Continuamos con el siguiente paso entonces.
Dice que a continuación se deben trazar líneas horizontales o verticales para cubrir la mayor cantidad de ceros con la menor cantidad de líneas. Vamos a mirar cómo se hace. Esta tabla la vamos a pegar acá, pero le vamos a pegar solo los valores. Para proceder a desarrollar el algoritmo, dice que la mayor cantidad de líneas con la menor cantidad de líneas para tachar la mayor cantidad de ceros. Me voy a situar en esta columna y el primer cero que encuentro es este de acá. Entonces vamos acá, y le voy a dar por este lado. Situándonos en esta columna encontramos este cero. Si yo hago una asignación de forma vertical, seleccionaría un solo cero, pero si lo hago de forma horizontal, seleccionaría 3 ceros. Entonces me voy por la asignación horizontal y tendría esto que tengo acá. Me voy a situar en la siguiente columna. En la siguiente columna encuentro un 0, pero ya tiene línea. Me voy a la siguiente, encuentro un 0. Si lo hago de forma vertical, seleccionaré un 0. Si lo hago de forma horizontal, seleccionaría 2 ceros. Entonces, lo correcto sería hacerlo de forma horizontal. Me voy a la siguiente columna. Encontraría un 0. Y si lo hago de forma vertical, seleccionaría un 0 de horizontal 2. También lo seleccionaría de forma horizontal. Ahora me voy a la siguiente y última columna. Encuentro 2 ceros, los cuales sí tengo que hacerlos de forma vertical. Entonces tengo esta pregunta acá. ¿El número de líneas es mayor o igual al número de filas? ¿Cuántas líneas tengo? 1, 2, 3, 4. Y columnas tengo 5. Entonces no es igual. Continuaría. Me voy al siguiente paso, el cual dice que este paso consiste en encontrar el menor elemento de aquellos valores que no se encuentran cubiertos por la línea del paso 4. Ahora se restarán entre sí para proceder a reducirlos. Y a los cruces que yo encuentro, es decir, a los que encuentro con doble línea, vamos a sumar ese valor. Vamos a hacerlo entonces con los datos, sencillamente para mirar cómo se hace. Entonces lo que yo voy a hacer acá es a determinar el valor mínimo de estos que están sin ninguna clase de línea. El valor mínimo es 1 y voy a proceder a restarlos de este espacio que tengo aquí de amarillo y los cruces donde tengo estos cruces, es decir, en esta casilla, en esta casilla y en esta de acá, los voy a sumar. Entonces 2 menos 1, 1, 2 menos 1, 1, 3 menos 1, 2, 1 menos 1, 0, 1 menos 1, 0, 5 menos 1, 4, 3 menos 1, 2, 4 menos 1, 3. Y aquí sencillamente los voy a sumar. 1, 1, 1. Y voy a eliminar las líneas para proceder de nuevo a cruzar las líneas. Entonces me sitúo en esta columna, encuentro 2 ceros. El primer cero que encuentro es este. Entonces si yo lo hago así, seleccionaría 2 ceros. Si lo hago de esta manera, seleccionaría
2, entonces es indiferente. Entonces lo hago de esta forma. Voy a la siguiente columna y en la siguiente columna encuentro un 0. Si lo selecciono de esta forma, encontraría un 0 de forma vertical y de forma horizontal otro 0, porque esto ya está tachado. Entonces lo haría de esta forma. Me voy a la siguiente columna. La siguiente columna tengo este 0. Si lo hago horizontal sería 1 y vertical 1 también. Entonces lo hago de forma horizontal. Me voy a la siguiente columna. Aquí encuentro dos ceros y si lo hago de forma horizontal encuentro dos ceros. Entonces cualquiera de las dos formas funcionaría. Entonces lo voy a hacer así y me voy sigo en la misma donde tengo un 0 por este lado y otro 0 por este lado. Entonces vamos a mirar qué pasa. Aquí en ese priman las columnas. Entonces encuentro dos ceros, me daría de la siguiente forma. Y me paro en la siguiente columna y encontraría dos ceros también. Entonces sería así. Y vuelvo a tener en cuenta el criterio anterior. El número de línea es mayor. Entonces número de líneas 5, número de columnas 5. Entonces sí, procedo a hacer asignación. ¿Cómo hago la asignación? Vamos a trasladar esto acá. Y eliminamos vamos a quitar entonces esto acá y vamos a darle a dejar sencillamente los ceros. Voy a empezar a hacer la asignación donde encuentre un solo cero por fila y por columna. Entonces miremos acá el trabajador 1 tiene dos máquinas para asignar, el 2 dos máquinas, el 3 una sola máquina. Entonces esa al trabajador 3 le voy a asignar la máquina 4. Quiere decir que esta ya no la tendría en cuenta. Y esta de acá. Me voy a la siguiente. Al trabajador 4 podría asignarle 2, pero al trabajador 5 1. Quiere decir que al trabajador 5 puedo asignarle la máquina 3. ¿Qué quiere decir? Que esto ha quedado asignado y esto también. Vemos entonces aquí que al trabajador 1 ya no podría asignarle sino la ficticia. Y quedaría satisfecho esto y esto acá. Al trabajador 2 se me ha reducido con un solo 0. Quiere decir que al trabajador 2 podría asignarle la máquina 1 para que me quede satisfecho esta parte de acá. Al siguiente, al trabajador 4 podría asignarle la máquina 2 y ahí tendría mi asignación. Sencillamente, ¿cuánto me da de la asignación? Tengo que ir a la matriz original, que es esta. Dice que al trabajador 3 tengo que asignarle la máquina 4, al trabajador 5 la máquina 3
al trabajador 1 la ficticia, recordemos que son costos ceros, quiere decir que a él no se le hace asignación, al trabajador 2 la máquina 1 y al trabajador 4 la máquina 2. Pues entonces el costo total de asignación será la sumatoria de esos valores. Sería 48.000 pesos la hora. Ok. Y ahora vamos a hacerlo con el solver. Entonces sencillamente aquí vamos a crear una ficticia con sus costos ceros para cuadrarla la matriz, y vamos a copiar esto acá, vamos a darle aquí un costo total por solver y empezamos a hacer la programación. Vamos a correr esto por acá, ¿sí? Entonces vamos a decirle a esto que lado izquierdo, lado derecho. El lado izquierdo es entonces la suma de estos valores de acá, enter, sabiendo que estos valores son a los que voy a hacer asignación. Entonces todavía no le coloco valores, arrastro esto hasta acá, y el lado derecho el valor debe ser 1. De nuevo acá entonces tengo lado izquierdo, lado derecho, donde el lado izquierdo es la suma de toda la fila, enter, y voy a arrastrar, verifico que esté bien, y el lado derecho será 1. Listo. El costo total por solver, vamos a darle aquí otro valor para poder programarlo. Voy a decir que es, vamos a utilizar la fórmula de suma producto, vamos a seleccionar esta matriz, punto y coma, la matriz de los costos originales, cierro y le doy enter. Y ahora sencillamente lo que voy a hacer es ir a datos, solver, y le doy a aceptar. Es decir que el valor para establecer es acá. Este es un ejemplo de minimizar cambiando las celdas, entonces voy a decirle que es aquí mi matriz de respuestas y voy a meter mis restricciones. ¿Qué voy a decir entonces? Voy a agregar y voy a decirle que este de acá debe ser igual a este de acá. Le voy a dar otro, le voy a decir que este lado de acá es igual a este valor que tengo acá. Le doy a aceptar, le doy simple XLP y le doy resolver. Y miramos que Solver encontró una solución y se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas. Le doy aceptar. Y veo que mi costo por Solver es de 48 y mi asignación es donde encuentro aquí los ceros. Y voy a poder verificar que aquí estaba. Recordemos que esta era la ficticia. Vemos que es, y tendría entonces esta nueva
Vamos a hacer entonces un ejemplo de maximización. Como sabemos, el método húngaro se hizo para problemas de minimización. Para hacer problemas de maximización hay que hacer antes un paso, el cual es identificar el mayor valor de la matriz y restarlo en valor absoluto término a término. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a colocar aquí algo que llama valor máximo y lo vamos a programar para que el mismo Excel lo busque. Valor máximo de esta matriz, cierro paréntesis, doy enter, el valor máximo es 20. Va a generar entonces una nueva tabla de minimización para continuar con el algoritmo húngaro. Entonces, lo que voy a hacer es borrar acá y le voy a decir que este valor, perdón, en absoluto menos el valor máximo y cierro. El valor máximo lo voy a dejar con F4 como valor fijo y voy a arrastrar a toda la tabla para ver si ha quedado generado. Vamos a comprobar con cualquier valor para mirar que ha quedado bien programado. Muy bien, y continuamos con los pasos normales del algoritmo húngaro. Entonces, como ya sabemos, el paso 1 es cuadrar la matriz, la cual ya es cuadrada. Entonces vamos a copiar acá, vamos a ir dándole formato a esto. Listo. Tenemos esto acá. Muy bien. Ahora entonces seguimos con el paso 2. El cual, como sabemos, vamos a copiar esto hasta acá. Para ir ahorrando espacio, tiempo. Entonces el paso 2 es calcular el valor menor por fila y restarlo término a término en la misma fila. Entonces lo que voy a hacer acá en lo anterior es hallar un valor mínimo y lo voy a programar diciéndole a Excel que me identifique el valor mínimo por fila, y esto lo puedo arrastrar. Listo. Y genero una tabla, una nueva tabla, entonces, donde voy a decir acá que este valor menos este valor de acá. Voy a arrastrar esto hasta acá. Perdónenme. Voy a dejar este valor como fijo y voy a arrastrarlo por fila, perdón. Muy bien, ahora lo voy a hacer, a decir que este de acá menos este, donde voy a dejar este como fijo, le doy enter y lo voy a arrastrar. Ahora más este de acá menos este valor, con F4 lo pongo fijo bajo y lo arrastro, y a este valor voy a restar este valor al cual voy a dejar como fijo, le doy enter y lo voy a arrastrar, y ese sería el paso 2. El paso 3 entonces es calcular el valor menor
por columna y restarlo término a término en la misma columna. Entonces aquí en el anterior, valor mínimo, le voy a decir acá que me encuentre el valor mínimo por esa columna. Le doy enter y voy a poder hacer la resta. Entonces voy a copiar y procedo a decir que este valor de acá menos este valor de acá, donde voy a dejar ese valor del valor mínimo como fijo, y puedo hacerlo por columna. Ahora este valor menos el valor mínimo de su columna, y voy a dejar ese valor mínimo como fijo, enter, para poder arrastrarlo por columna. Verificamos en el siguiente lo que este valor menos este valor de acá, el cual voy a dejar fijo con F4, enter, voy a arrastrar, y de nuevo este valor de acá menos este valor de acá, el cual voy a dejar fijo con F4, y voy a arrastrar. A esto le vamos a llamar tabla de costos reducidos, y vamos a proceder al siguiente paso. Te recordemos que tenemos que tomar esta decisión, la cual dice que el número de líneas es mayor e igual al número de filas. Entonces tenemos que proceder a hacerlas el siguiente paso. El siguiente paso entonces es trazar líneas verticales u horizontales para trazar la mayor cantidad de ceros. Vamos a copiar esto por acá. Listo. Vamos a copiar estos valores por acá. Entonces vamos a insertar una línea de esta forma, y vamos a insertar una línea de esta forma para poder, listo. Entonces me paro acá. La primera columna encuentro un 0. Si trazo una línea vertical, seleccionaría un 0. Si lo hago vertical, trazaría dos ceros. Entonces lo hago de forma vertical y tendría estos dos ceros. Voy a la siguiente columna. Aquí encuentro dos ceros si lo hago vertical. Si lo hago horizontal, este sería 1 y aquí sería 2. Entonces lo hago de forma vertical. Voy a la siguiente. Si lo hago horizontal sería 1, vertical serían 2. Entonces lo hago vertical. Y veo que en la última
tengo un 0, pero ya está asignado, ya está tachado. Entonces, ¿qué hago? El algoritmo dice que el siguiente paso, si no se cumple, hay que proceder al paso 5. El paso 5 dice que seleccionar el menor valor sin línea y restarlo entre sí. En los cruces sumarlo. Entonces, ¿cómo es? Voy a copiar esto de aquí y voy a llevarlo acá. Listo. Entonces vemos que el valor mínimo entre estos de acá y entre esta que están aquí sin línea y este que está aquí es el 1, y los cruces que yo encuentro es este de acá y este de acá, donde hay doble línea. Entonces voy a generar una nueva tabla. A estos de acá los voy a restar. 3 menos 1, 2, 5 menos 1, 4, 2 menos 1, 1, 1 menos 1, 0, 2 menos 1, 1, 2 menos 1, 1. Aquí se suman, daría 4 y daría 3. Y tendría yo esto. Entonces lo que voy a hacer es, de nuevo, a trazar las líneas. Entonces, si yo me paro acá, de forma vertical tengo un 0, de forma horizontal 2, entonces lo voy a elegir vertical. Si ya me paro acá, tendría de horizontal 2, vertical, perdón, horizontal 1, vertical 2, entonces lo hago vertical. Si yo me paro acá, si lo hago horizontal tendría 2, vertical 2, entonces puedo hacerlo de cualquier forma. Y si me paro en esta última, tendría 1, sería de la siguiente forma. Y de nuevo tomo la decisión. El número de líneas es mayor o igual. Tenemos 4 líneas, 4 columnas, entonces sí. Entonces procedemos a hacer la asignación. Entonces voy a pegar una nueva tabla acá y voy a dejar únicamente donde tengo ceros. Y empiezo a hacer la asignación. Entonces recordemos que voy a hacer la asignación donde encuentre menos ceros. Para el trabajador 3, le voy a asignar la máquina 2. Quiere decir que esta máquina queda satisfecha y por acá queda satisfecho. El trabajador 4 también tendría esta única asignación y le voy a asignar la máquina 3. Quiere decir que esto ha quedado satisfecho. Y me queda entonces que al trabajador 2 voy a asignarle la máquina 4 para que me quede esto listo acá. Y finalmente al trabajador 1 le voy a dar la máquina 1. Me voy para la tabla inicial. La vamos a pegar acá para mirar cuánto es el costo total. El costo total es
Al trabajador 3 le doy la máquina 2, al 1 la 1, al 2 la 4 y al 4 la 3. Esos serían los costos que voy a sumar. Y tendría un costo de... No es un costo, perdón. Una aptitud. Pero lo que yo voy a tomar es una aptitud promedio. Lo cual sería entonces tomar este valor y dividirlo entre 4. La aptitud promedio es 19,5. Recordemos que la aptitud máxima era de 20. Entonces esta sería la aptitud promedio. Vamos a hacer entonces ahora esto con Solver. Vamos a pegarlo acá. Y vamos a generar aquí un valor por Solver. Vamos a esto con ceros. Y le voy a decir acá entonces que suma producto de esta matriz, punto y coma, esa matriz de respuestas, y le doy enter. Aquí vamos a darle algo que llama lado izquierdo, lado derecho, lado izquierdo, lado derecho. Entonces recordemos que el lado izquierdo aquí es la suma por fila, y el cual puedo arrastrarlo hasta acá, y los lados derechos van a ser unos. Aquí el lado izquierdo es la suma por columna, vuelvo a poder arrastrarlo hasta acá, y el lado derecho son todos los valores de 1, y sencillamente voy a resolverlo con Solver. Datos, Solver, le voy a decir que mi columna, cambiando las celdas, va a ser esta matriz, y voy a agregar, decirle que esto de acá debe ser igual a esto de acá. Vamos a agregar otra, vamos a decir que esto de acá es igual a esto de acá. Le digo aceptar, digo que es de maximización, digo que es simple, y le digo que resolver, aceptar. Vemos que nos dio la respuesta. El valor de Solver nos dio este y este, el mismo valor. Bueno, y eso es todo entonces.